Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución, como siempre hemos señalado aquí, al servicio de los dominicanos residentes en Villa González y su entorno, de los más carenciados, mucha gente humildísima afectada por una enfermedad como el cáncer, tan exigente, tan costosa. Se necesitan apoyos como estos de estas instituciones sin fines de lucro, gente dedicada por su cristianísima formación a servirle al prójimo. Hay que apoyarlo. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio es otra institución para usted también poner su caridad en las manos de los salesianos. Los salesianos de la Iglesia Católica, que es una de esas congregaciones de la iglesia dedicada a la formación, son verdaderos polinizadores, como yo le he llamado otra vez. Regentan esa institución que orienta su servicio a jóvenes que están en alto riesgo y hay que protegerle, formarlo para ser los buenos ciudadanos, pero necesitan recursos. Por eso han organizado una cena benéfica, cena que ellos le llaman pan y vino, y es una cena que será celebrada el día 14 del mes de noviembre en el local del Santo Domingo Sabio, bajo techo, desde luego. Hay una presentación de la lírica dominicana. También la orquesta de la Armada Dominicana va a amenizar una fiesta y entonces comienzan los actos a las 7 de la noche del día 14
en el local, repito, del Santo Domingo Sabio. 1,000 pesos por personas. Y yo creo que vale la pena. Aunque usted no vaya, que contribuya con ello. Y si va, pues mejor. Usted comparte en una cena, diríamos, en cristianísima compañía, y usted se va a sentir muy bien allí, porque es un doble propósito, que usted también se divierta, converse con sus amigos y al mismo tiempo apoye el trabajo que hacen los salesianos y ese patronato que también ayuda muchísimo ahí a esa formación de jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad. Una labor extraordinaria. Kilómetro 11 y medio de la Avenida Independencia, carretera Sánchez, casi esquina General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, hoy es el 6 de noviembre, un día como hoy del año 1844. Ya la República había sido pronunciada en el 27 de febrero de ese mismo año. Una junta gubernativa provisional dirigía esta musaraña de país que era aquello, porque imagínense la situación en que estábamos nosotros gobernados por haitianos, que en pleno siglo XXI siguen siendo animalescos. Imagínense ustedes en 1844 aquellas hordas, Dios mío, con ejemplos como lo de Toussaint y lo de Dessalines, los de Salines, como decíamos nosotros, de Jacques Dessalines. Hay que ver lo que fueron esa gente, Dios mío. Brutales, heroicos en Haití, pero brutales, sumamente brutales. Nacimos como país, como República Dominicana, mejor dicho, en 1844. Pero un país hay que organizarlo. Y esa Carta Suprema es la carta que le da, que configura la parte, diríamos, política, social, jurídica de la República. Es la Carta Suprema, la Constitución. Y entonces, esa Constitución se elaboró para... Eso se hizo una asamblea en aquel tiempo, como dicen en los evangelios. Se hizo una asamblea seleccionando personal, de luego con el nivel, para la época tan escaso, la instrucción ciudadana, imagínense. Pero los asambleístas eran gente de pensamiento, mucha gente de lo mejor que podía existir en las provincias o las localidades que estaban ya organizadas para la época. Entonces, se hizo esa asamblea en San Cristóbal, parece como para alejar a los asambleístas de las influencias de los capitalinos y de los problemas políticos de la hora también. Entonces, esa gente fueron a la villa de San Cristóbal, que eso era un villorrio también para la época. Pero esa gente estaban ahí, como se dice, a distancia, retirado de estas influencias que siempre para esos procesos, siempre los políticos del momento tratan de influir. Sin embargo, yo creo que de esa Constitución solamente hubo dos, o mejor dicho, de esa asamblea, hubo dos situaciones verdaderamente complicadas. Una, que fue derrotada una moción de préstamo, el primer empréstito, señores. Ya había un agente inglés que estaba proponiendo un préstamo al país
porque el país necesitaba para organizar su ejército y organizar las instituciones, para el Estado Nacional acababa prácticamente de nacer. Pero yo estoy seguro que esos fueron asuntos de Buenaventura Báez, que era de los más instruidos del país, y de los asambleístas también, pues estaba ahí. Es gente que había sido diputado en el Congreso haitiano, en representación de esta zona, claro. Ya era gente que tenía experiencia legislativa, incluso. Aquí hubo experiencia legislativa desde 1812, con las Cortes de Cádiz, que República Dominicana tuvo representantes. Yo no me acuerdo si era un señor apellido Mosquera, algo así, que fue representante en las Cortes de Cádiz, en España, como provincia de ultramar, nosotros, para la época, era la época de la España boba, o después de la Reconquista, que quedamos como posesión española de nuevo. Pero la principal experiencia legislativa la tenían esa gente como Báez, que fueron diputados del Estado haitiano, pero representando esta zona que estaba en posesión de Haití, ocupada por Haití, porque nadie se la cedió tampoco, fueron ellos que la ocuparon. Pero ese empréstito fue inmediatamente, fue combatido por los asambleístas y lo retiraron, lo echaron para atrás. Fíjense por dónde andaban ya los deseos inmoderados de comenzar a endeudar este país. Ahí se presentó en San Cristóbal, pero fue rechazado. Yo estoy seguro que eso fue un planteamiento de Buenaventura Báez, que era un aventurero en asuntos de préstamo y búsqueda de comisiones y cosas. Pero el primer inglés que tuvimos nosotros, casi a punto de ser acreedores ellos de nosotros, fue en ese momento en que se discutía la Constitución. Pero el otro punto, pienso yo, o no pienso yo, piensan los historiadores, que fue uno de los puntos más difíciles, fue la propuesta del general Pedro Santana de que se aprobara el famoso artículo 210. Y Santana, tal vez la gente piensa, era un hombre también brutal, pero heroico. Fue un hombre que ya habían librado las primeras batallas contra los haitianos. La primera batalla después de la declaratoria de independencia, 1844, 19 de marzo, 30 de marzo. Esas fueron batallas decisivas para consolidar la separación o la independencia. Pero ese artículo 210, parece que Santana conversó con sus amigos instruidos, que tenía muchísimos amigos también, que le seguían y lo instaban también a que él fuera el líder, como él emergió como el líder militar, que fuera al mismo tiempo el líder político, y era el hombre más importante prácticamente en ese momento, porque ya los trinitarios y esa gente, los amigos de Duarte, están unos presos, los han expulsado para el exilio, el propio Duarte. Bueno, entonces ese artículo 210, señores, fue muy discutido, pero fue aprobado. El artículo 210, que yo lo tengo transcrito aquí, me voy a permitir leerlo, porque en estos tiempos, leyendo este texto en su contexto, hay que entender que el 210 casi era una necesidad en ese momento, porque hay que poner la cosa el texto en su contexto. Es decir, allá, en el contexto de la independencia, de la declaración de independencia, en la consolidación del país, en la formación del Estado Nacional. Es decir, es un Estado que, aunque está haciendo una constitución, una carta suprema, pero esto es una musaraña de país. Hay que entender esa cosa y la disciplina que hay que tener para entender las instituciones y entender lo que es un Estado y la formalidad de las cosas. ¿Qué dice el 210?
Artículo 210, 1844. Durante la guerra actual, óigase bien, porque es que la gente habla muchas cosas disparatadas. Santana desde que llegó inmediatamente quiso ser dictador. Es que estábamos en un ambiente, señores, que usted tenía que poner los controles y ser enérgico. Óigase bien, para poder disciplinar a la tropa y la gente y la guerra. Durante la guerra actual y mientras no esté finalizada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército. Por eso es que Santana es el líder militar de ese momento, él es el que organiza el ejército. Y la armada, que eran las dos alas militares de la época, el ejército y la armada. Movilizar las guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportuno para la defensa y la seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujeto a responsabilidad alguna. Que ahí es que ese 210 se puso difícil porque crea un ambiente de que Santana iba a disponer de lo que le diera la gana. Por eso es que se fusilaron gentes, María Trinidad Sánchez, los Cuellos, porque se fusilaron con ese artículo ya inscrito ahí en la Constitución. Es decir, yo llego a la conclusión de que esos fusilamientos fueron constitucionales. Hace bien. Es decir, si el imperante de turno entendía que habían actos de desobediencia, de actos de conspiración contra la paz, y eso se podía interpretar así una sedición, porque eso era lo que se decía, es un sedicioso. El general Duvergé me quiere derrocar. Bueno, entonces, eso hay que llevarlo al contexto de la hora, de esa época de la guerra, porque de ahí en adelante fueron 12 años de guerra con Haití. Claro, el 210 después se desmontó, ya en tiempo en que la República estaba más tranquila. Santana no era eterno en el poder. Luego de Santana vino Jiménez, Manuel Jiménez. Luego estuvo Báez, también estuvo por ahí. Santana, ellos se dividieron el Estado, o el manejo del Estado. Manuel de Regla Mota, que era un cachanchan del general Santana, y que tenía poco carácter, parece, para dirigir las cosas públicas. Pero esos fueron periodos muy difíciles y la verdad que era complicado organizar un país en condiciones tan disímiles, tan incómodas, tan difíciles, con tantas limitaciones y, imagínense, tantas descontrol y desafiando la autoridad, y quien quería ser tal vez el jefe mayor, levantó un liderazgo que se hiciera respetar. Era difícil. Yo creo que Santana tuvo sus méritos, porque indiscutiblemente si pudo captar la atención de lo poco que había y hacer un liderazgo militar y político de la hora, fue un hombre que tenía, parece, su importancia, indiscutiblemente. Claro, toda esa sangre derramada, sangre de héroes, porque eran gente que también lucharon por la independencia, igual que él. Verdaderamente fue brutal, no hay duda, pero hay que entender ese tipo de decreto, formando un Estado, partiendo prácticamente de cero, como era la República Dominicana.
hay que guardarle respeto a todos los que para esos tiempos entendieron que la República Dominicana era viable. Esa es la verdad. Bien, hoy el Banco Central ha señalado que la inflación en el mes de septiembre fue 3.29%, que en octubre fue 3.16% interanual. Es decir, en septiembre del 2023, yo, viendo unos datos que yo tenía de esa época, el plátano, por ejemplo, bueno, porque la inflación ha ido bajando. Ha sido una lucha tremenda que ha tenido el Banco Central, no hay duda. Pero de 4 que estuvo el año pasado, ha estado bajando durante 11 meses. Un 1% bajó durante 11 meses consecutivos, ha estado bajando. Saben ustedes que eso va bajando décima, 0 punto qué sé yo cuánto, 0. Y eso completa un 1%, que ha bajado de 4 a 3.16 o 3 puntos y algo. La inflación. A veces la gente dice, bueno, es que no se nota, no se nota que bajan las cosas. Y realmente, yo tenía una información que la pasé por aquí. En septiembre del 2023, yo presenté un cuadro aquí de los precios de algunos productos de origen agrícola, entre ellos el plátano. Y el plátano en septiembre del 2023 costaba 29 pesos una unidad en el supermercado. Hoy vale 18 pesos. Es decir, ha bajado 11 pesos una unidad de plátano. Traigo este ejemplo. No quiero que la gente vaya a pensar que todos los productos han bajado en ese nivel, pero han bajado y es una prueba de que han bajado, tengo que admitirlo, e incluso las autoridades señalan que hay una superproducción de plátano. Yo expliqué de un plátano malo, que ese plátano fía, todo el mundo ha sembrado ese plátano, pero es un plátano de baja calidad y ha bajado el precio del plátano, no hay duda de ello. Las exportaciones de bananos han bajado un poco también, todo ese banano se derrama al mercado y no hay duda que le han puesto presión al plátano, pero el plátano bueno dominicano sigue siendo muy caro, porque o hay que mejorar el criollo, macho por hembra y macho, producir más plántulas, más fincas que produzcan ese plátano y más bajo riego también, y entonces tener volúmenes de un buen plátano dominicano que podamos nosotros consumir, pero que no me vendan una araña, FIA 21, FIA 22, qué sé yo, porque esos plátanos no hay duda que han degenerado el consumo de plátano bueno, han caído en ese nivel de esas variedades que son variedades importadas que vinieron pero que han perdido vigor genético, pierden calidad y la gente lo desprecia prácticamente porque no da el tostón o el frito verde de un plátano criollo, no es igual que el de un plátano fía. Esa es la pura verdad, pero sí debo decir que es un ejemplo de que de 29 pesos en septiembre del 2023 a octubre del 2024, hoy está a 18 pesos la unidad en el mismo supermercado donde yo hice esa toma de los precios en ese momento. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bueno, en este programa siempre nosotros hemos hecho un pequeño esfuerzo por los patronatos. Lo hacemos por ese de Villa González, ahí está el del Santo Domingo Sabio, etcétera, etcétera. Pero también siempre hemos hablado de la gente que está al frente de los patronatos, y eso hay que siempre valorar, porque eso es tanto mérito que tiene. Uno de ellos es rehabilitación. Ese patronato, señores, yo siempre, valga la inmodestia de este yoísmo, muchas veces íntimo mío, pero también lo expreso así, de uno no velar, pero sí apelar a las buenas decisiones, a las buenas intenciones de los dominicanos y de las autoridades para atender necesidades de estos patronatos. Ese patronato de rehabilitación, aquí nosotros, por el caso de Barahona, nos pasamos meses largos pidiendo, rogando a ese altar mayor que es el Estado, para que se le diera continuidad a un trabajo de ampliación de ese centro que se está haciendo ese trabajo en Barahona. Y decía yo 7 años de adjudicado aquel trabajo, y ni caso, no le hacían caso. Y tiene que venir la familia Marrancini Pérez y la doña Mary Pérez de viuda Marrancini, la fundadora de rehabilitación, que en esta semana cumplió, la semana pasada creo, en esta, 61 años, desde el año 1963, 61 años tiene de fundado rehabilitación. Y esa familia ha dado el frente. Hoy está Celso Marrancini y su hijo. Está al frente, pues ya doña Mary, que es una dama que debemos reverenciarla aquí en este país y hacerle una estatua, señores, una estatua con la albura del mármol. Pero es una estatua tipo faro, que se vea, ojalá se pueda ver por la República. Porque hay que ver, señor, el empeño, el trabajo, la dedicación que tuvo doña Mary Pérez, viuda Marrancini, para fundar esa institución. Pues ese de Barahona, repito. El centro de Barahona, en vista de que las autoridades no se animaban a poner el dinero para fines de terminar la obra, tuvo que hacerlo
Celso Marrancini, el hijo de doña Mary, que está al frente de la institución, porque ya doña Mary está en una edad muy avanzada, no hay duda. Pero, oigan hasta dónde hubo que llegar, que esa familia pusiera su dinero para avanzar la obra, porque no se podía parar la ampliación. Una institución, señores, que brinda en medicina física y de rehabilitación más de 41 servicios, que tiene yo no sé cuántos centros, más de 30 centros distribuidos en todo el país, dándole servicio a los discapacitados y a personas que han tenido problemas de locomoción y hay que darle una terapia y qué sé yo. Hay que ver el trabajo, y yo he dicho siempre aquí que es muy raro que una familia dominicana no haya necesitado los servicios de ese centro de rehabilitación. Porque usted tiene un familiar diabético, o tiene un familiar que ha tenido un problema de accidente, o de avanzada edad, o de enfermedad de esas de locomoción, y problemas de eso de rodillas, y qué sé yo, y tobillo, y pies, etcétera, etcétera. Hasta de juanete que usted tenga problemas. Y hay que darle terapia. Y esos son trabajos que han ido ampliándose en el centro de rehabilitación, que comenzó ese centro ahí, en donde está el original, 61 años para atrás. Y eso lo que ha hecho es ampliarse por todo el país. Recuerdo cuando abogábamos por el de Barahona, que ya casi, felizmente está terminado, según me han dicho los ejecutores de la obra, los ingenieros de la obra. Prácticamente está listo, ya ampliado y todo, y el dinero tuvo que ponerlo la familia Marrancini. Oigan cómo es el asunto de este país. Y aquí muchísima gente hablando muchísimo disparate. Que debieran, repito, ir de penitencia donde esta familia, principalmente a don Celso Marrancini, que ha estado al frente de esto. Pero la gente aquí no sabe las cosas y habla muchísimo disparates. Y hablan mal de Celso Marrancini como si Celso Marrancini fuera una especie de diablo que llegó ahí, o de oportunista y logrero que se beneficia de las cosas. Yo oí, ahora que estamos hablando de un político, señores, que eso es una vergüenza decir esas cosas. Entonces el presidente Abinader le ha entregado el sistema eléctrico, se le entrega los bienes públicos, se le entrega al sector privado. No es verdad que yo voy a permitir que los bienes del Estado, los bienes públicos sean entregados al sector privado en forma complaciente. Eso es un expresidente de la República, se llama Hipólito Mejía, lo oí yo decir eso, refiriéndose al caso de la CDE, que él quiere que pongan ahí a César Sánchez, su amigo, que es un excelente técnico, César. Pero el presidente Abinader, que es el presidente de la República, designó a Celso Marrancini como director prácticamente de todo el complejo eléctrico del país. Pero es un hombre que ya había estado en la administración de la CDE en tiempo de Leonel Fernández. Y Celso Marrancini ha dado prueba de ser un hombre eficiente como empresario, pero además serio. Ahí no se pierde nada. Y la mejor prueba está ahí en Catalina, que andaban al garete, y hoy Catalina está rehabilitada, o por lo menos funciona a toda capacidad y funciona bien. Una institución pública dirigida por el sector privado. Entonces, dice este expresidente que él no está de acuerdo que los bienes públicos se le tengan al sector privado, que es lo que lo están administrando. Pero quien dice eso fue el mismo que se dio 5 ingenios del CEA, 5 ingenios del CEA, que lo tenían unos mexicanos arrendados aquí, o por lo menos lo aceptaron en capitalización, no capitalizaron nada cuando la ley de la CREP. Tuvieron que irse, levantaron tiendas y se fueron para México, dejaron una deuda. Y el gobierno que presidía el señor Hipólito Mejía, en vez de licitar los 5 ingenios que habían dejado los propios mexicanos,
Entonces se lo entregó a un compadre, le entregaron los 5 ingenios y ese compadre dejó una deuda de 400 millones de pesos en el CEA, porque es que parece que no hay memoria. Se olvidan de las cosas. ¿Y por qué se olvidan? Porque se habla a lo loco, como se dice la cosa para decirla o para llamar la atención. Y piensan como que los demás somos eunucos, que estamos vaciados y que no hay nadie que sepa de nada aquí. Pero resulta que todo se sabe aquí. Entonces, yo creo que muchas veces se habla primero con desconocimiento. Y entonces pecamos de injusto. Fíjense lo que yo he dicho, esa familia nunca va a decir que ellos han puesto dinero. Claro, no quiere decir que el dinero es un donativo, el que ha hecho la facilidad que ha dado el señor Marrancini para terminar el anexo. Es como si fuera una especie de préstamo. Bueno, pues entonces vamos a terminar la obra, vamos nosotros a poner el dinero, o de la misma institución, si tiene el dinero, también rehabilitación. Y luego, cuando se liquide aquello, se hagan las ubicaciones, el gobierno pague a la empresa o a la institución privada o a la institución de servicios que le devuelva el dinero. Pero hay que terminar las obras. Es para que se vea el nivel de irresponsabilidad con que se dicen las cosas aquí. Y van y lo aplauden. Los políticos hablando como si fueran pontificando. Pero como aquí todo el mundo se conoce y nosotros conocemos, y yo digo que conozco muchísima gente y muchísimas cosas, pues uno tiene que decirla también en defensa de personas, de dominicanos y dominicanas que le sirvan a este país en forma desinteresada, pero no le vamos a tirar el lodo o le vamos a insultar a gente que lo que está haciendo es un trabajo por el país, por los dominicanos. Y esas son cosas que uno tiene que entender, que son de respeto a las personas de bien de este país, que le sirven sin interés particular, simple y llanamente brindar su apoyo a la comunidad nacional. Yo pienso así, pero tengo que felicitar a doña Mary Pérez, viuda Marrancini, que fundó esa institución, donde se brindan 7.800 atenciones cada día en sus 35 centros a nivel nacional. Y yo salgo en defensa de esto, porque también a mi familia le han servido ahí. A mi madre me le dieron servicio en ese centro hace más de 40 años. Entonces, señores, uno tiene que defender las buenas obras del país y de quienes las hacen para poder seguir adelante, por lo menos teniendo gente en esta nación que se llama República Dominicana, que son capaces de sacrificarse por los demás y que no viven hablando tampoco. Ese es otro. Así que doña Mary es una dama que este país tiene que agradecerle ese gran servicio que le ha brindado rehabilitación al país. Asimismo hay otros patronatos, patronato de sordos. Ahí está doña Milna, viuda Hanna, un patronato que lo que hace es servirle a quienes. ¿Quiénes son los sordos en este país? Muchas veces dejado a la mano de Dios. O el patronato de los ciegos. Señores, cuando usted ve una gente que colabora con esos patronatos, esa gente nosotros tenemos que resaltarlos, respetarlos y brindarle todo a nuestro apoyo y nuestras energías para que sigan y qué sé yo, y que la gente se sienta bien apoyando al prójimo. Oigan cómo es esto, Dios. Esas son labores que uno tiene que agradecerla como dominicano, entiendo yo. Bueno, aquí hay un trabajo de Samuel Pereira. Samuel es el administrador del Banco de Reservas. Samuel ha señalado una serie
de actividades en las que se ha involucrado el Banco de Reserva, que yo siempre he destacado eso, de la administración de él, de Samuel Pereira, que el Banco de Reserva se limitaba a ser un banco grande, a servirle al gobierno. Claro, al sector privado también, pero era un banco que a nivel del sector privado se veía como, la gente veía al Banco de Reserva como un banco como muerto, qué sé yo, como un banco, no voy a decir estos bancos, un banco gris ni nada de esto, pero era un banco. Casi se veía como una agencia oficial. Esa es la verdad. Pero Samuel se ha dedicado a darle ampliar los servicios del banco. Y el banco, en este trabajo, Samuelito, ha señalado todo el esfuerzo que se ha hecho en esa administración de él por diversificar los programas, la asistencia del banco a los clientes y esas cosas. Entonces, él ha promovido lo que se le ha llamado la bancarización. Más gente participa del banco. Y él dice que Bancarizar es Patria es un programa que se le ha dado vigencia o fortaleza en el Banco de Reserva. Y se han abierto 5.427 cuentas, beneficiando a más de 7.000 personas. Estas jornadas posibilitan acceso a herramientas financieras especiales que van acompañadas de talleres de educación financiera dirigidos tanto a adultos como a niños. Bancarizar es Patria, además de representar un avance notable en la promoción de la inclusión financiera y el lanzamiento de la tarjeta táctil para personas no videntes, también posiciona a la República como un líder en innovación inclusiva en la región. En el marco de nuestra responsabilidad social, Banreservas ha estado adherido al Pacto Global de las Naciones Unidas desde 2017, alineándose con principios fundamentales, con aspectos relacionados a derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Otro de los programas que resalta es el de Banreservas Accesible. Permite a la persona con alguna discapacidad realizar transacciones bancarias de manera autónoma. Oigan qué bien. 143 oficinas accesibles y contamos con 129 colaboradores con discapacidad. Es decir, que el banco ha abierto plazas de trabajo a los discapacitados, precisamente mucha gente que ha sido ayudado por estos centros de rehabilitación que yo he venido señalando. El programa Coopera Banreserva promueve el desarrollo de empresas sociales de producción en todo el país. 11.205 capacitaciones a personas en talleres técnicos generando un impacto positivo en 472 proyectos. A través de CREE Banreservas apoyamos a emprendedores con proyectos innovadores, evaluando a 5.084 iniciativas y desembolsando más de 62 millones de pesos. El programa Preserva ha capacitado a 329.371 personas en talleres de educación financiera. Oígase bien, todos esos programas, como ese programa también de pignoración de arroz que hemos señalado nosotros aquí, el sustento, el soporte que da el Banco de Reserva para la producción arrocera del país, que no se daría producción arrocera segura, fiable y al mismo tiempo rentable si no tuviera un soporte para la pignoración. Se deprimen los precios en los tiempos de abundancia, léase primaveras, cosechas de mucha producción, y luego se deprimen los precios en época de donde no hay cosecha. Se hay los inventarios, se acapara el arroz, se hace muchísima diablura con fines de ganar dinero con el agiotismo. Aquí no.
Esto permite una banda de precios para arriba y para abajo, un tope para fines de estabilizar el precio de comercialización, y por eso vemos que el arroz, por lo menos, no sube tanto de precio. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ha ganado Donald Trump. No contra todos los pronósticos de que no ganaba. Hubo personas, entre ellos yo, que pensábamos que Donald Trump no debía ganar. No es que no podía ganar, sino que no debía ganar. Porque yo entiendo que Donald Trump es un hombre que no está en condiciones psíquicas ni de formación política para dirigir una nación líder hiperpotencia como la Estados Unidos de Norteamérica. Y ya vimos lo que pasó con él. Siempre dije, un dinamitero, un hombre que crea la estampida, no respeta acuerdos, es negacionista y toda una serie de cosas negativas. Pero ha ganado las elecciones porque fue un competidor, desde luego. Un competidor que ninguna encuesta lo puso a nivel de que estaba caído. Nosotros siempre dijimos que en este proceso no había muchas cosas bien escoger. Señalé el parecido con Odiseo para Estados Unidos entre Caribdis y Escila. Pero Donald Trump ha ganado. Y lo raro, que un país machista como México de charros escoge una mujer. Estados Unidos, que se la dan de que respetan el género y por aquí el género por allí, entonces el machismo se ha impuesto y Trump ha derrotado 2 mujeres en una sociedad donde hay respeto por el género y que se habla tanto de eso. Pero yo decía ayer que una de las ventajas que tenía Donald Trump para por lo menos presionar sobre Kamala Harris es la prelación del hombre sobre la mujer que siempre ha existido en todas estas sociedades en el mundo. Y no en el mundo musulmán. Y es tal que yo vi hoy una foto, en el periódico Hoy creo, de
hindúes apoyando a Trump en Estados Unidos, gente de origen hindú. Cosa que uno dice, pero ¿y cómo es posible que ni siquiera apoyaran a una señora que viene de ahí, que es la candidata presidencial del Partido Demócrata? Ni siquiera los hindúes en Estados Unidos, porque hay como un rechazo a las mujeres. En India, Indira Gandhi fue presidenta o primer ministra porque era hija de Nehru y además era como la hija la hijada de Gandhi, una hija de Gandhi prácticamente. Bueno, adoptaron hasta el apellido de Gandhi. Entonces Indira Gandhi pudo imponerse en aquellas sociedades machistas donde hay esa prelación hombre sobre mujer, y en Estados Unidos pasa lo mismo, por doquiera es lo mismo. Vamos a ver con qué cumple, porque yo estoy seguro que Donald Trump no cumple con nada de lo que va de toda esa promesa, no va a cumplir con nada, pero hay que felicitarlo, es un guerrero, un hombre con 80,000 problemas, pero el Partido Demócrata estaba sentenciado con lo que pasó con Biden, y ella hizo un trabajo extraordinario. En apenas 100 días levantó un liderazgo que tiene mérito, pues sin un discurso flojo. Sin embargo, pudo competir a niveles bien estrechos en aquellos estados que se consideraban los estados clave, Wisconsin, Pensilvania, Michigan, qué sé yo, en todos esos estados ya hizo un tremendo trabajo la Kamala Harris. Vamos a esperar a ver cómo van a venir las cosas en Estados Unidos, pero esto es de leyenda, no hay duda. Felicitar a Donald Trump y a ver qué pasa con estas promesas que él ha hecho, que seguro yo estoy que no va a cumplir ni una. Bien, le invito a que vean o lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Ese martes tan cargado de presentimientos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.